Hola, hola queridos jóvenes, bienvenidos a la quinta semana de esta lección de Escuela Sabática Juvenil Inverso. Es un placer para nosotros poder contar nuevamente con su presencia, con poder compartirles algo más de lo que es esta escuela sabática titulada El Gran Conflicto. Así que antes de iniciar, vamos entonces a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Querido Jesús, te agradecemos, Señor, por tu favor, por tu gracia y por tu amor, Señor. En este momento vamos a hablar y a conocer un poco más de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, en este momento tenemos a una invitada muy especial. Como siempre, les presento también a los que quizás no nos han visto, al ministro Cristian Rivera, es un gran compañero, y también a la señorita Natalia Jimena, que nos está acompañando y que es otra compañera de nuestro gran equipo inverso aquí en la Asociación del Oriente Colombiano. Así que una bienvenida para todos. Bienvenidos, chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo te fue? Gracias, compañero Elías. Muy bien, gracias a Dios. Contento una semana más poder estudiar este hermoso folleto de inverso. Esta semana con una temática supremamente interesante. Pero bueno, ¿cómo va con Natalia? ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Es un privilegio enorme poder tener la oportunidad de compartir con ustedes lo que ha sido el folleto inverso. Un tema efectivamente interesante y de muchísimo aprendizaje. Ok. Bueno, y como bien lo hemos ya escuchado, esta semana, chicos, precisamente vamos a estudiar sobre el gran conflicto. Sí, ese gran conflicto que se desarrolló en el cielo. Allí en el cielo, cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, vamos a encontrar esa guerra que se desarrolla en el cielo. Ahora bien, no solamente en el cielo, porque después de que se hizo esa gran guerra en el cielo, después de que años después la iglesia primitiva, algo de ese pecado quizás o de ese conflicto también empezó a entrar a nuestra iglesia. Y por eso pues nuestra iglesia también tristemente ha sufrido por ese gran conflicto que desde un principio se empezó a desarrollar. Y bueno, bien, quiero que pues entremos ya a la temática de hoy, de esta semana. Natalia, ¿cómo ves ese gran conflicto? ¿Qué tal esa primera impresión al momento de estudiar la lección en esta semana? Pues efectivamente es un tema que conlleva mucho, quizás, ayuda de parte de Dios, porque es algo indispensable que también como adventistas tenemos muy en cuenta, ¿verdad? El gran conflicto, aquella circunstancia que aconteció años atrás y como lo mencionaste anteriormente, no es únicamente o no se inició aquí en la tierra, sino que fue allí en el cielo. Entonces pues nos muestra cosas súper importantes y que realmente me dejaron, como dicen, boquiabierta, porque a veces tenemos un concepto muy pequeño de lo que es el gran conflicto, ¿sí? Uh-huh. Muy bien, relacionado con este tema hemos encontrado diversas teorías. En algunos casos hemos encontrado a mucha gente que posiblemente no maneja muy bien el tema o simplemente le da un enfoque diferente, pero es entender cómo inicia, qué resultado representa y a dónde vamos, ¿sí? Porque el gran conflicto también considero, y según lo que la palabra dice, es que nos está mostrando tiempos venideros. Entonces veníamos relacionados la escuela sabática inverso la vez pasada, en la lección pasada que tuvimos, que Dios podía manifestarse o lo hacía para que sus hijos pudiesen complementar o conocer su gran amor. Entonces Dios dejaba las profecías para que ellos se ubicaran y alinearan sus caminos. Y existe una frase por ahí que me parece interesante, que Dios es experto colocando una línea recta sobre líneas torcidas. Y me gusta esto porque en realidad Dios quiere que los seres humanos aprendan
a conocer el plan que Dios tiene de salvación con cada uno de nosotros. Relacionado con esta temática también se viene hablando del amor, ¿sí? El primer amor, que es con Dios, y segundo, de cómo nos relacionamos aquí para merecer el reino de los cielos si queremos convivir en temas de amor. Así que, Cristian, basados en contexto histórico, el gran conflicto inicia en el cielo, surge por un hombre dotado de cualidades hermosas, dotado de cualidades increíbles, y finalmente opta por elegir el mal. Así es. Bueno, y es ahí donde yo quiero que entremos un poco, Natalia y Elías, y todos los que nos escuchan. Y quiero que entremos de cierta forma un poco al santuario. Vamos un poco atrás de la historia del santuario. Cuando estaba allí el santuario terrenal, nosotros sabemos que es la clara copia del santuario celestial. Entonces, el santuario terrenal se dividía por 3 partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo había un arca que era pues muy especial, que era el arca del pacto. Y encima de ese arca habían 2 querubines que protegían de cierta forma ese arca. Y nosotros bien sabemos que en el lugar santísimo solamente estaba la presencia de Dios, allí estaba la presencia de Dios. Y uno de esos querubines era también, pues en aquel entonces, llamado Lucifer. Él era uno de esos querubines protectores, o sea que él estaba cerca de la presencia de Dios. Totalmente. Y aún estando cerca de la presencia de Dios, empiezan a hacer algo que es allí donde empieza el gran conflicto, Elías y Natalia, que es el amor al yo. Y esa es una de las luchas más duras que nosotros como seres humanos, como jóvenes tenemos. El amor a mí, o sea, a lo que me gusta, a lo que a mí me parece, a lo que yo quiero. Pero entonces él no le bastó estando allí cerca de la presencia de Dios, sino que él quería ser más que Dios. Yo no sé, quizás eso, Natalia, cómo nosotros podemos verlo, cómo podemos de pronto aplicarlo a nuestra vida, ese conflicto. ¿Qué conflicto quizás como nosotros como jóvenes estamos sobrellevando hoy? Bueno, yo diría que el conflicto, como lo mencionaba en inverso, prácticamente se ha marcado desde el inicio de la historia, como lo acabas de mencionar, desde el cielo, la creación, como lo mencionaba en Apocalipsis, la serpiente antigua también desde allí estaba. Entonces, en este momento considero que como la dificultad o lo que quizás más nos llega a causar ciertos problemas en esta actualidad es precisamente el pecado que se está viendo. O sea, prácticamente es como a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Y es tremendo porque prácticamente es como que siempre quieres hacer el bien, siempre quieres seguir las reglas que anteriormente el Señor nos ha dejado escrito en su palabra, sus consejos, pero ahora en este mundo tan actual es tan difícil porque todo se ve mal, siendo el principio que nos llevará al éxito, a la victoria, a alcanzar esa corona eterna. Exacto. Elías, hay una lucha nosotros que hoy estamos viviendo los jóvenes. ¿Cómo podemos ver eso con el gran conflicto? Con el gran conflicto. Lo que pasa es que el ser humano tiene una sed, en algunos casos o en algunos gremios, algunos de liderazgo, una sed en ser el más visto, el más viral, el mejor, el centro de influencia y demás. Pero a veces la autosuficiencia nos quiere mostrar que nosotros vamos por encima de los demás. Y ese es el error en que caemos la mayoría de los jóvenes. Satanás acusó a Dios de no ser digno de confianza y de ser injusto. Satanás quería ser mejor que Dios. Entonces, a veces creemos ser mejor que los demás y ese es el problema más grande, porque siempre quiero rescatar lo que yo hago mejor y tú estás a un lado porque quizás no lo desarrollas como yo lo hago, como me gustaría, pero a veces nos cuesta entender que todo el mundo trabaja, intenta, lucha, pasa sus crisis de manera diferente. Entonces queremos estar en relevancia siempre. Y eso es un problema súper grande. Jóvenes, adultos, niños y demás, se nota el nivel de competencia. Ahora, hay algo, chicos, cuando nosotros vamos a ver la historia, como bien sabemos, Elena de White, la profeta de Dios, Dios la ha usado de muchas formas, pues nosotros la conocemos más por sus visiones, por sus escritos,
Y ella ha revelado de cierta forma por medio de esos escritos esa lucha que se lleva entre Satanás y entre Dios. Pero saben, cuando nosotros vamos a ver la historia, pasa algo interesante. Hace algunos años, ya muchos años atrás, Elena White tuvo una visión y ella decía que sentía la presencia de alguien que era invisible pero que quería atacar su vida. Y ella pues de cierta forma Dios le mostró y le dio a entender que era el mismo Satanás que quería acabar con su vida. ¿Por qué? Porque él no quería que Elena White por medio de sus escritos quizás de pronto revelara el papel que él estaba desarrollando en esta tierra. Y es precisamente, Elías y Natalia, lo que Satanás quiere hacer con nosotros. O sea, Satanás hizo algo con los ángeles que fue engañarlos. O sea, él los seduce y es ahí donde comienza el gran conflicto. Él seduce a ellos y empieza a engañarlos y empieza a atraerlos hasta que por fin se los arrastra. Se arrastró una tercera parte del cielo. Imagínense eso, Elías. Una tercera parte del cielo. Ahora, yo quiero preguntarte, Elías, ¿cómo te imaginas tú esa guerra en el cielo? Porque fue literalmente una guerra. Pues eso es como compararlo aún así en gran magnitud, porque las guerras no eran tanto literales sino espirituales. Si era literal, no era simbólico, sucedió, claro que sí, pero era una guerra de espíritus, ¿sí? Donde Satanás poseía diversas cualidades, poseía cantidad de dones y demás, pero también, o pongámoslo en primer lugar, Dios también poseía cantidades de dones, y me imagino allí Satanás intentando sembrar el tema de la envidia, de la desigualdad, de como los temas políticos hoy día. No sé si, estamos acabando de cerrar una temporada aquí en Colombia muy severa con el tema de política, donde más de uno se andaba tirando, ¿no? Y por ganar rating o ganar visualizaciones o ganar prestigio, qué sé yo, popularidad, entonces tenía que hablar mal del otro. Entonces, reconocer que Satanás hizo lo que tenía que hacer y quiere hacer lo que tiene que hacer, porque él ya identificó su objetivo y era que toda la humanidad se perdiera. Pero hay algo importante después de eso. Es que aunque Satanás intente hacer lo que quiera hacer o que crea que ya la guerra la tiene ganada, para Satanás no hay solución para perdición. Satanás ya definitivamente quedará derrotado. Y en este caso, Dios gana. Y Exacto. siempre lo digo así, Dios gana. ¿Por qué? Porque siempre habrá un remanente como tal que Dios va a escoger para que pueda morar con él en el reino de los cielos. Así es. Y bueno, Natalia, la lección nos decía algo interesante, y es que la médula del gran conflicto es el carácter de Dios. Ese es el carácter de Dios. Y es allí donde nosotros, quiero que de pronto toquemos de forma rápida este punto. ¿Cómo es que de pronto nos hacemos la pregunta, ¿y por qué Dios no eliminó a Satanás? ¿Por qué no lo destruye? Y fácil, se acaba el gran conflicto. Sí, efectivamente, esta pregunta rondó tremendamente en mi cabeza. ¿Por qué realmente el Señor, teniendo la oportunidad de eliminar en ese momento a Satanás, no lo hizo? Ajá. Y en este momento llegar y pensar desde nuestra mente humana o quizás darle un atributo a Dios de que Dios fue malo porque ahora Satanás nos atormenta la vida a nosotros, ¿verdad? Entonces es interesante, porque allí, leyendo inverso, me di cuenta de que aún ahí Dios tuvo amor con Satanás. Exacto. Y efectivamente es algo que me impactó. ¿Por qué? Porque en ese momento Dios testificó de su amor, de su carácter. Él nos demostró lo que verdaderamente debemos hacer con los demás. Y Él lo hizo con Satanás. Y si quizás a veces llegamos a pensar en que si lo hubiese destruido, pensamos en que quizás los ángeles buenos se hubiesen llevado una mala imagen de nuestro Dios. Entonces, efectivamente, nuestro Dios es un Dios justo. Poderoso, ¿no? Me llama inclusamente la atención, porque reconocer o ver eso como a un Dios como amoroso después de tanto daño. A veces uno piensa, o vamos a hacer una aplicación, a veces uno dice, me hicieron daño, me traicionaron, me hicieron esto. Definitivamente no lo quiero ver más en mi vida. Sí, en temas de amor, los jóvenes que están aquí escuchándonos, que están en temas amorosos o en desapegos o que están en plena ruptura, y ver que Dios
aún así eligió mostrarle su amor. Satanás tuvo oportunidad en algún momento de reivindicar sus caminos, de otra vez tener la oportunidad de salvarse, Sí, señor. pero nunca la aprovechó. Yo soy fan de los arrepentimientos a última hora, ¿no? Yo digo, Señor, hizo un milagro con aquel ladrón allá en la cruz, pero no es tan bueno como estar esperando las últimas horas, porque a veces las últimas horas no existen. Mire que a Satanás se le dio oportunidad muchas veces, o se le dio oportunidad para, hey, Satanás, ojo con eso, Lucifer en ese caso, ojo con eso, no permitas que tu mente avance más, que tu envidia avance más. Tenía oportunidad, claro que sí. Y lo mismo pasa con nosotros. Dios nos hace diversos llamados, nos dice, Elías, pendiente con esto, te vas a estrellar si lo haces, ten cuidado. Y tenemos una película adventista que es muy reconocida, que es la de La Última Batalla. ¿Se acuerda que Dios ponía al ángel para que le avisara? Por ahí una vez iba en una moto, lo libró de tantas cosas, pero aún así él como que no decidió. Era un joven retirado de la iglesia. Oye, y eso es interesante, ¿no, Elías? O sea, lo que dices ahorita, ese conflicto que nosotros no vemos, muchachos. Miren, nosotros al momento de tomar una decisión, precisamente las personas que están trabajando allí a nuestro lado son esos seres espirituales. O sea, es aquí donde está quizás a un lado el ángel de Satanás diciendo, hágalo, mire eso, eso no le pare bolas a Dios, no le obedezca a Dios. Pero de cierta forma, al otro lado le está diciendo el ángel de Dios, mire, haga esto bien. Yo siempre he dicho que los no de Dios son bendición para los hombres. Totalmente. Pero nosotros no lo hemos comprendido así. No estamos preparados para... Bueno, sí estamos preparados. Lo que pasa es que nosotros los humanos somos re necios, muy necios. Y queremos estar estrellándonos toda la vida. Como masoquista. Le dice, hey, no te pegues contra la pared, no te pegues, por favor. Y tú sigues. Y así es nuestra vida espiritual muchas veces. ¿Por qué nos cuesta tanto? Porque hay alguien detrás de todo esto. Exacto. Sembrando dudas, sembrando pereza, sembrando la mamá de la pobreza, que es la pereza, sembrando un montón de cosas. Y es el príncipe del engaño. O sea, Totalmente. Él es el duro. Por eso es que nos engaña tan fácil. ¿Por qué cree que engañó a todo ese poco de ángeles? Porque él supo hablarles sutilmente. Oigan, miren. Entonces yo creo que los ángeles decían como que sí, ¿no? Oiga, como que ve aquello. A Eva, ¿cómo le habló? O sea, con mentira y con verdad. Sigilosamente. Y constante. Tiene su estrategia de guerra. La tenía para derrotarla. Pero aún así, recordemos a Eva, Dios le brindó una oportunidad. Dios les otorgó el jardín del Edén simplemente para que fuesen felices. Pero aún así, ellos decidieron ir al desierto y el Señor en el desierto les prometió y les dio su protección y seguidamente les dio sus bondades. Dios nos hizo para estar felices en el lugar donde nos ha puesto. Eso es lo importante. Los jóvenes que hoy deciden seguir a Jesús, Dios te trajo a la iglesia porque quiere que tú seas feliz y que te prepares todos los días. Ahora, algo interesante y pues ya creo que vamos a ir concluyendo. Chicos, se puede vencer a Satanás. Ese gran conflicto lo podemos ganar. Pero la única forma es confiando en Dios. No sé, quizá Natalia, ¿qué consejo podemos dar a los muchachos? ¿Cómo nosotros poder enfrentar ese gran conflicto y vencer? Pues mira, yo creo que lo más importante en este momento es darnos cuenta desde dónde nos ha traído Dios. Prácticamente esto es reconocer que cómo podemos vencer al enemigo. Mira tu pasado, mira atrás, cómo te ha traído el Señor hasta el momento en donde te encuentras. Estar sirviendo en la iglesia, estar obedeciéndole. Todas estas cosas abarcan quizás motivación, alegría y principalmente a veces como jóvenes nos sentimos quizás un poquito bajos de nota, un poquito tristes, pero no para nada, porque Dios tiene un propósito especial, el cual nosotros también que tenemos que tener en cuenta de acuerdo a inverso, que debemos amar. Así es. Totalmente. El amar el amor no se obliga. Y eso es una de las cosas que pues yo también quiero aportar para ir concluyendo. Chicos, Dios nunca nos va a obligar a que le amemos. Dios siempre va a esperar que nosotros le amemos de todo corazón. Y Él va a interceder por nosotros, va a actuar hasta el punto de que nosotros lo permitamos. El conflicto va a estar allí, Satanás y Dios. Es nuestra decisión, chicos. Ya sabemos el gran conflicto que estamos sufriendo en este mundo. Vemos la situación de este mundo. El enemigo está obrando y él quiere destruirnos. Pero si queremos ser salvos, acudamos a Dios, que con él podemos ser vencedores. Elías. Totalmente, porque de tal manera, esta es la más expresión grande o la máxima expresión de la Biblia.
con respecto al amor de Dios, porque de tal manera amó Amén, Dios al amén. mundo que tuvo que enviar a su Hijo unigénito, a su Hijo más preciado y querido a esta tierra para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que Tenga Tenga vida vida eterna. tenga vida eterna. Creer para recibir ese amor. Así Aún así es. lo tenemos, pero nosotros a veces lo rechazamos. Pero Dios nos ha invitado a Así es. creerle para que ese amor pueda ser aprovechado. Tuve que enviar a su Hijo para que nosotros tuviésemos vida y vida eterna. Tremendo eso, ¿sí? Pero Dios es un experto regalando amor a hijos desobedientes. Pero la buena noticia es esta, de que si nosotros la aprovechamos, tenemos la salvación asegurada. Así que Así es. jóvenes, esto es lo más especial. Antes de terminar, ya dejamos algunos consejos, pero quisiéramos decirles que esta escuela o esta lección de Escuela Sabática Inverso ha sido creadamente solamente para ustedes, valga la redundancia. Ha sido solamente para ustedes, para que cada día puedan prepararse para el reino de los cielos. Así que, queridos jóvenes, deseamos que ustedes puedan vencer a ese enemigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así amén. que, queridos muchachos, Natalia, muchas gracias por Un acompañarnos. placer. Cristian. Con gusto. Estudienla, Eh, muchachos, estudienla. Esto es una gran labor, así que todos deberíamos estar preparándonos porque Cristo ahora sí viene pronto. Amén. Así que Amén. no nos neguemos a ese gran amor que Él nos ofrece. Y bueno, hemos terminado por hoy lo que es esta lección de Inverso y los esperamos en una próxima. Síganos, compartan y esperamos siempre su apoyo para seguir creciendo en amor y en bondad y sobre todas las cosas para que nuestra vida espiritual esté lista para recibir a Cristo Jesús por segunda vez. Dios les bendiga. En este momento vamos a orar. Así que, Cristian, por favor, despídenos en una oración. Oremos, chicos, oremos. Maravilloso Dios, gracias queremos darte porque sabemos que aunque haya un conflicto cósmico, aunque haya una guerra entre el enemigo y entre ti, nosotros guardamos la esperanza de que aferrándonos a tu brazo de amor podemos ser más que vencedores. Amén. Y es por eso que de forma especial en esta hora clamamos para que seas tú bendiciendo, protegiendo a cada joven de nuestra asociación, a cada hermano, a cada líder, que seas tú ayudándonos a que te amemos de todo corazón, que comprendamos la guerra que estamos viviendo y nuestra decisión sea optar por ser parte del ejército de Dios. Amén. Así que Dios, gracias por amarnos tanto, gracias por tener misericordia con nosotros, síguenos acompañando y bendícenos en esta semana. Lo pedimos y lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Jóvenes, muchas gracias por estar pendientes a Inverso. Deseamos que Dios les bendiga y que tengan una feliz y hermosa semana.